favor, compañeros, últimas tomas. Hemos de empezar. Muchas gracias. Excelentísimas señoras ministras, excelentísimo señor ministro, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy comenzamos el ciclo que vamos a dedicar en nuestras tribunas de Madrid, Bilbao y Barcelona a las elecciones del próximo 7 de junio al Parlamento Europeo. Y lo hacemos con el cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español, don Juan Fernando López Aguilar, al que va a presentar en esta intervención don Jesús Caldera. La tribuna es suya. Muy buenos días, señoras y señores, amigas, amigos y amigas. Desde luego son palabras obligadas, pero son bastante más que palabras obligadas, porque es un honor y un placer para mí presentar a Juan Fernando López Aguilar. En nuestra adolescencia, en nuestra juventud, presentarle a nuestros padres a un buen amigo, que además era una persona brillante, un buen deportista, un buen estudiante, o alguien que dibujaba bien o tocaba bien la guitarra, era una forma de reivindicarnos ante ellos, una forma de decirles, si él me distingue con su amistad, será por algo. A esa edad ya sabemos que presentar a alguien tan valioso, Juan Fernando, nos honra. Por tanto, es para mí un honor. Y también un placer, porque nos place hablar de aquello que, además de valioso, es amable, es interesante o sorprendente. La gracia es que Juan Fernando tiene esas cualidades todas juntas. Juan Fernando es ese amigo amable que además de verdad es un intelectual brillante, que como todo el mundo sabe es genial dibujando y quizá no sea tan sabido, también toca la guitarra casi como un consumado maestro. Yo le conozco hace más de 9 años, hace unos 15 o 16 años, y frecuento su amistad de forma especial desde hace 9, en que un pequeño grupo de compañeros empezamos a trabajar juntos para dar una respuesta a la difícil situación del socialismo español en el año 2000. La derecha acababa de obtener mayoría absoluta en las elecciones y los socialistas nos encontrábamos derrotados y sin liderazgo. Fue entonces, al comienzo de aquella 7ª legislatura, cuando empecé a tratar a Juan Fernando López Aguilar. Él era justo lo contrario de la derrota y de la ausencia de liderazgo. Y como él, algunos otros nuevos diputados, varios aquí presentes, Leire, Carme Chacón, Jordi Sevilla, Germà Bel, entre otros. Viéndolos ahora más curtidos pero intactos, es fácil imaginar la ilusión, las ganas de trabajar y el espíritu de victoria que traían. Algo que supo ver muy bien José Luis Rodríguez Zapatero. Había algo más, algo que nos unió y nos hizo fácil trabajar juntos, a ellos y a otros que no éramos tan nuevos en el Congreso. Pepe Blanco, el propio José Luis Rodríguez Zapatero, Álvaro Cuesta. Teníamos edades parecidas y es obvio que la edad facilita la relación y la comunicación. En eso todas las generaciones son iguales. Lo que las diferencia es aquello que transita por el cauce de la comunicación generacional, es toda esa corriente de experiencias vividas, de interpretaciones del mundo, de objetivos y de sueños que comparte una generación. Juan Fernando pertenece a la primera generación que ha vivido íntegramente toda su vida adulta como ciudadano, en democracia. En su juventud, a nuestra generación le tocó vivir la contradicción entre el éxito político de la democracia y ciertas dificultades de inserción laboral y emancipación familiar fruto de la crisis de los 80. Aprendimos así las posibilidades y los límites de la política, aprendimos que la política es necesaria para la libertad, que es vital, y que la política no resiste ni las exigencias ilimitadas ni la incapacidad de soportar la frustración, en fin, como casi todas las instituciones humanas, como la familia o la amistad. Juan Fernando, comprometido con la política, ha trabajado para perfeccionarla, tanto en la práctica como en la teoría, como profesor de Derecho Constitucional y como político honesto, brillante, ministro, ha aportado talante democrático, valiente y afortunado en la búsqueda del equilibrio entre la crítica acerada y el respeto. Es además de esos políticos que temen más los contrarios que los propios, o sea, es un buen compañero. Es un buen compañero. Decía Maquiavelo, no tiene buena fama, pero algunas cosas escribió bien,
en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, que la necesidad y el hambre hacen ingeniosos a los hombres, pero las leyes les hacen buenos. Juan Fernando, como todos los españoles de nuestra generación, ha tenido la suerte de vivir en un país de leyes al que él ha contribuido. Durante su etapa como ministro envió 20 proyectos de ley al Parlamento, más de 20 proyectos de ley. Algunos llevan su sello indeleble, como la ley que permite reconocer el matrimonio a personas del mismo sexo o los procesos de modernización de la justicia. Dejó el ministerio, compitió en Canarias y ganó, aunque la victoria no se haya podido traducir en el gobierno de las islas. Ha sido el mejor resultado de los socialistas canarios en décadas. Ahora, el partido ha confiado en él de nuevo para que encabece la lista de las elecciones europeas del 7 de junio. Todos confiamos en él. Y aunque otra vez parecen palabras obligadas, porque qué otra cosa decir ante un candidato, sin embargo, verán que son sentidas y lo verán si nos miran a los socialistas a los ojos y ven las ganas que tenemos de que empiece la campaña. Porque esta campaña va a ser formidable, como tú, Juan Fernando. Muy buenos días, amigas y amigos, autoridades. Ante todo, gracias por estar aquí. Gracias al Foro de Nueva Economía por su hospitalidad. Gracias, José Luis Rodríguez, por la invitación que me cruzaste para retomar esta tribuna. Gracias, Jesús, por tu ejemplo de compromiso con los valores socialistas y por el regalo de tu amistad. Y a todos ustedes, de nuevo, muy sentidamente, mi gratitud por compartir conmigo este momento temprano en una mañana laboral que nos espera y que, por tanto, voy a intentar animar con una intervención que quiero comprimir en los próximos 20 minutos para liberar el máximo tiempo a la conversación. No es la primera vez que tomo la palabra en la tribuna del Foro de Nueva Economía. Lo he hecho anteriormente como miembro de la dirección del Partido Socialista y como ministro de Justicia, pero en esta ocasión lo hago como candidato al Parlamento Europeo, en un proceso electoral que nos espera de forma ya muy próxima, el 7 de junio, de manera que entenderán muy bien que venga aquí a hablar de Europa y hablar de Europa en su circunstancia, en una circunstancia en la que una crisis dura y abrupta nos sacude y nos golpea. Por tanto, sí, voy a hablar de Europa ante la encrucijada, Europa ante la crisis, pero también de las posiciones, propuestas y medidas con que el Partido Socialista encara esta crisis, no solamente para superarla en el menor tiempo posible, sino sobre todo para hacerlo en coherencia con nuestros valores. Por tanto, no de cualquier modo ni a cualquier coste, para superarla protegiendo al que más la sufre y sobre todo para aprovechar esta oportunidad para ser mejores y, por tanto, para aprender las lecciones duras de esta experiencia, que lo está haciendo, vaya si lo está haciendo, y mejorar nuestro modelo de crecimiento, en modo que este sufrimiento que nos está causando esta crisis no nos vuelva a suceder a la primera curva del camino. La crisis está siendo seria porque no vivimos simplemente ante una era de cambio, sino ante un cambio de era, que nos está mostrando la dimensión planetaria y definitiva de lo humano. Es una crisis global, es una crisis real y es una crisis que tiene rostro humano, y ese rostro humano a los socialistas nos importa muy mucho. La gente que la está padeciendo en carne propia no necesita contarnos sus temores y sus angustias, sus dificultades para llegar a fin de mes, para hacer frente a las hipotecas, para poder sacar adelante el futuro de sus hijos, sus familias, sus sueños y sus esperanzas, porque esas angustias y esos temores son los nuestros. Los compartimos, nos hacemos cargo y nos hacemos responsables. Pero al mismo tiempo nos hace falta un diagnóstico certero y claro de qué es lo que nos está pasando. Porque esta crisis que se desencadenó abruptamente en el segundo semestre del año pasado no es solamente una turbulencia financiera ni un desarreglo económico, es una crisis que nos afecta al corazón de nuestros valores, nos golpea en nuestros valores porque efectivamente es una crisis de valores, de ideas, de idearios, de ideologías, de estrategias que definen políticas públicas para llevar adelante esas ideas y sobre todo de alianzas, para ser capaces de traducirlas en la práctica.
Y por el momento no sabemos muchas cosas a ciencia cierta de lo que está pasando, pero una sí sabemos. Y es que no nos pueden sacar de esta crisis las mismas recetas que nos han conducido al borde del abismo. De manera que las recetas de la ideología ultraliberal y neocon no van a ser las que nos ayuden a superar este bache, porque es efectivamente la ideología ultraliberal y neocon la que pone su firma a esta secuencia que nos ha conducido al borde del abismo. La ideología que ha exaltado el desprecio por la gobernanza del mercado y de la economía, el desprecio por la política, el desprecio por lo público, el desprecio por los poderes públicos, el desprecio por el débil y el desprecio por la ética de la responsabilidad de los propios actos. No es el mercado lo que está en crisis, no, es la exaltación de esa especulación predatoria que juega con los bienes que no tienen repuesto y estalla en la cara de los más débiles y muestra su cara más cruda para con los seres humanos y para con la naturaleza. De manera que el enfoque con el que debemos afrontar esta crisis tiene que ser también el de una apuesta en valores y en ideas. Y decimos con toda claridad, desde el Partido Socialista y desde las propuestas del Partido Socialista, que no nos van a sacar de esta crisis los mismos que han impulsado las políticas que nos han llevado hasta aquí, porque si les diéramos de nuevo la oportunidad nos conducirían al fracaso en la primera curva de nuestro esfuerzo por la recuperación. Y desde luego no la deben pagar los que no la han provocado y sin embargo son los que más la sufren. Ante esta crisis tenemos claro que hay dos caminos, como en toda encrucijada, y se dirimen también, apostando democráticamente. Por un lado, un camino que mira a la derecha, esa derecha que propende al regreso a lo local, a lo pequeño, que se encierra sobre sí mismo cuando el mundo se abre ante nosotros. Esa derecha, por tanto, propensa a la exaltación del nacionalismo y del proteccionismo, que opone respuestas simples, pero lamentablemente equivocadas a problemas muy complejos y, por tanto, connive con la demagogia, con el populismo, a partir de la explotación del miedo al otro y del rechazo al futuro. Y hay un camino alternativo, es el camino que yo identifico con los valores progresistas que profeso, el camino de la izquierda, es el camino que nos enseña la integración de la diversidad, la comprensión de lo complejo y la respuesta de la esperanza frente al miedo, la respuesta que nos enseña a ver en cada crisis y en cada dificultad una oportunidad en la confianza de que lo mejor puede estar todavía por venir si somos capaces de dar de nosotros lo mejor. También en España hay una disyuntiva que se dirime democráticamente. Por un lado, una derecha que en esta cita con las urnas que nos conduce al 7 de junio no va a hablar un solo segundo ni de Europa ni de la crisis. Lo estamos viendo ya, es muy transparente. No va a hablar de Europa porque su monomanía transparente es la obsesión por la recuperación del poder en la política nacional. Y no va a hablar de la crisis como no lo está haciendo para aportar ninguna solución ni ninguna alternativa, sino exclusivamente para galopar la crisis en su hambre atrasada de poder, con un único objetivo, la Moncloa. Pero hay un camino en la izquierda, que es el que se pone al frente de las dificultades que estamos pasando y el que afirma con claridad que claro que sí que vamos a salir de esta dificultad y vamos a salir de este bache, pero no vamos a salir de cualquier manera ni pasando por encima de quien sea, ni vamos a salir a costa de los que más sufren y menos tienen. Vamos a salir garantizando nuestro modelo social, garantizando nuestro compromiso con valores y con la protección de los que menos tienen y sobre todo vamos a aprovechar esta oportunidad para ser mejores, para mejorar nuestro modelo de crecimiento. Es el modelo por el que está apostando el Gobierno de España, porque de su mano el Partido Socialista entiende esta cita con las elecciones europeas como una oportunidad para la recuperación económica y la mejora de nuestro modelo de crecimiento y, consiguientemente, de nuestro bienestar y de nuestra cohesión social, mientras que el PP está identificando en esta cita con las urnas exclusivamente una oportunidad de explotar este malestar y este sufrimiento de cuyas causas profundas se desentiende
en su hambre atrasada de Moncloa. Pues bien, la crisis sí, es enorme, enorme. Y para responderla nos hace falta una Europa a la altura de la crisis, una Europa de la envergadura de la crisis, es decir, una Europa igualmente enorme, no igual de fuerte e intensa, sino todavía más fuerte y unida, y con sentido social, y de propósito, y con liderazgo. No nos basta, por tanto, cualquier Europa, no nos vale cualquier Europa. Hace falta una Europa profundamente comprometida con su modelo social, el que nos ha hecho mejores cuando nos ha hecho europeos, el que ha hecho que los españoles nos hayamos sentido tan orgullosos de habernos mejorado cuando abrazamos la adhesión a la Comunidad Europea hace más de 20 años. Durante los últimos años, Europa ha estado escorada a la derecha. Lo ha estado por la composición del Parlamento Europeo, lo ha estado por la composición de los gobiernos de los 27 Estados miembros, con una clara mayoría de gobiernos conservadores, trufados de algún gobierno orientado al populismo. Y, consiguientemente, eso se ha proyectado también sobre la composición de la Comisión Europea. Pues este es el momento en que nos hace falta más Europa que nunca, este es el momento en que nos hace falta Europa más que nunca y nos hace falta mirar al Parlamento Europeo, no solamente porque va a ser el Parlamento más decisivo de la historia, el Parlamento más importante de la historia, un Parlamento decisivo en la conformación de la Comisión, en la legitimación, orientación y terminación, en su caso, del trabajo de la Comisión, un Parlamento que va a manejar el presupuesto más voluminoso de la historia de la construcción europea, un Parlamento codecisor en la legislación europea y un Parlamento que va a salir espectacularmente reforzado de la previsible entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ojalá durante presidencia española en el primer semestre del 2010, pero precisamente por la gravedad de la crisis y el papel fundamental de Europa para superar la crisis, estas elecciones son seguramente las más importantes de la historia. Tenemos ocasión el 7 de junio de reafirmar este ADN social de la construcción europea, esta identidad de la Unión Europea como un referente mundial, como un espejo en el que el mundo se mira y como un espejo en el que los españoles nos hemos mirado durante más de 20 años. Pero para reafirmar nuestro compromiso con un proyecto cargado de sentido social que esté en disposición, por tanto, de frenar la deriva antisocial causada por la hegemonía de la derecha a la que hemos asistido los últimos años. La secuencia descrita por el Parlamento Europeo en esta última legislatura ofrece algunos brillantes ejemplos de hasta qué punto cuenta que haya una presencia influyente de los valores progresistas en el Parlamento Europeo. Lo pusimos de manifiesto cuando fuimos capaces de hacer frente a los aspectos más agresivamente antisociales de la Directiva de Servicios, de liberalización de servicios, la conocida como Directiva Bolkestein, hasta el punto de que este nombre ha pasado a resonar como un eco de malas noticias que pueden provenir de la construcción europea. Y lo pusimos de manifiesto cuando, de la mano del liderazgo de un compañero socialista en el Parlamento Europeo, Alejandro Cercas, fuimos capaces de frenar la directiva de las 65 horas, que tenía como objetivo dinamitar la construcción del derecho del trabajo, que nos ha costado erigir más de 100 años. Desde el surgimiento de la historia de la Organización Internacional del Trabajo en 1917, no habíamos visto una directiva tan claramente orientada a la trituración de los derechos de los trabajadores. Que un Parlamento con vocación progresista y compromiso social puede marcar la diferencia depende de la ciudadanía y que el voto cuenta nos lo ha enseñado. El proceso que hemos vivido y al que hemos asistido apasionadamente en la otra orilla del Atlántico, cuando la sociedad estadounidense ha sido capaz de expresar su hartazgo con respecto de esa apoteosis de la ideología ultraliberal y neocon que llevó el sello de la presidencia Bush y apostar por el cambio tan enérgico como podían elegir, el cambio que representa el presidente Obama. Y es por eso que en esta campaña nos vamos a emplear a fondo en movilizar el ánimo y la voluntad de cambio en esta otra orilla del Atlántico y especialmente a la gente joven, a la que pertenece por entero el futuro, para decirle a la gente joven que cada generación puede cumplir una tarea en la conquista del futuro
y si puede, debe, tiene el deber moral de conquistar sus propios derechos y de dar su propio paso en la conquista del futuro. Jesús acaba de evocar una generación que se identificó con la construcción en España de una democracia constitucional. Se ha hecho historia. La gente joven tiene la oportunidad de hacer historia, apostando por un mundo que en el inmediato futuro se parezca más a los valores de Obama, al mundo de Obama, y menos a la página que en los Estados Unidos acaba de ser pasada democráticamente, al mundo de Bush. Creo que esto marca también una diferencia con respecto de la derecha y de la izquierda en Europa y en España. Tenemos, por tanto, un proyecto para Europa y quiero comentar ante ustedes de forma apretada algunas de las medidas y propuestas con que los socialistas concurrimos a estas elecciones por el Parlamento Europeo, convencidos de que tenemos una oportunidad para ser mejores, superando la crisis y mejorando la vida de la gente, pensando sobre todo en los que más la sufren. En primer lugar, quiero celebrar la incorporación de España a una cita con la historia, por primera vez primeros en la fila. Es la que nos ha permitido aportar a la propuesta de relanzamiento y definición de una nueva arquitectura económica y financiera para la gobernanza económica global desde el G20. Este nuevo foro de entendimiento que hemos visto actuar los días 1 y 2 de abril en la capital británica. Porque el G20 ha puesto en marcha una agenda de marcado carácter progresista. Es una agenda comprometida con los estímulos fiscales y los estímulos al empleo. Por tanto, con la recuperación económica y con la recuperación del empleo, pero también con la supervisión y con la regulación, frente a la exaltación de la ausencia de supervisión y al desprecio por la regulación, por la transparencia y por la responsabilidad, no solamente en lo relativo a las retribuciones de los grandes ejecutivos, de las grandes corporaciones financieras que se han constituido, de acuerdo con cualquier análisis, en un incentivo objetivo e irrefrenable a la codicia y a la avaricia, que ha acabado llevándonos a todos al abismo, sino también con la erradicación de los paraísos fiscales. El G20 ha emitido un mensaje de compromiso con una equidad y sostenibilidad para la economía del mundo que nos espera. Y también con los objetivos del milenio, en la comprensión de que debemos apostar por la erradicación de la desigualdad a escala global, a escala planetaria, si es que no queremos tropezarnos con estas dificultades en la primera curva del camino. Pues bien, abogando por la regulación y garantizando estabilidad financiera, mayor y mejor integración de las economías mundiales, España ha aportado de forma decisiva en el dibujo, en la delineación de este nuevo guión para la historia, demostrando desde el G20 que la concertación es el mejor instrumento y más eficaz para afrontar la crisis y para salir la crisis. No la división ni la confrontación entre una supuesta nueva Europa frente a una supuesta vieja Europa, sino desde el multilateralismo, el diálogo y la cooperación, una apuesta resuelta por la concertación en la prosecución de objetivos compartidos. Son los objetivos que reafirman el valor del modelo social europeo, en modo que ese futuro que nos aguarda no puede transigir con el deterioro de las condiciones sociales, ni de las prestaciones sociales, ni de los derechos sociales, ni abrirle cauce a la recuperación económica a base de exportar el malestar, explotar a las personas y la competición desaforada a la baja entre los estándares de protección social, menos aún entre Estados miembros de la Unión Europea. Esto significa que desde el Parlamento Europeo los socialistas nos vamos a oponer al dumping social
y a los aspectos más agresivamente antisociales de lo que se ha denominado la dinámica de las deslocalizaciones, que se desresponsabiliza de los efectos destructivos, de la huella de destrucción, no solamente social, sino moral, que va dejando atrás. Somos muy conscientes de que esta crisis está destruyendo empleo y esperanzas, y de forma más acusada, sabemos por qué, en España que en ningún otro país de la Unión Europea. Y es por eso que somos conscientes también de que Europa, y España en Europa, tiene que pisar el acelerador de la inversión pública en infraestructuras y en política social con el rumbo puesto en la recuperación del empleo. Es la prioridad absoluta. No podemos hacerlo compitiendo a la baja en la erosión de las prestaciones sociales, sino a base precisamente de pisar el acelerador sobre la oferta de incentivos públicos y estímulos fiscales a sectores que sean especialmente relevantes en la reactivación de la actividad económica y del empleo. En España tenemos claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto. Energías alternativas, energías renovables, biotecnología, biomedicina, nanotecnología, el desarrollo de las infraestructuras del transporte y de las telecomunicaciones, la rehabilitación y renovación urbana y el turismo sostenible son los objetivos prioritarios para poner en marcha un modelo de crecimiento que no bascule, como ha basculado el modelo de crecimiento español durante demasiado tiempo, en un claro defecto de competitividad y productividad, en la incorporación de mano de obra barata, en la esquilmación del territorio, con toda la devastación medioambiental que eso nos ha producido en los últimos años y de la que la Unión Europea ha acabado tomando buena nota. Esto significa hacer una apuesta por un giro al verde, un futuro más verde, una economía más verde para España y para Europa. Y aquí el Partido Socialista reafirma su compromiso en la prevención del cambio climático. España está progresando de forma sobresaliente en la asunción de este riesgo y, por tanto, a la hora de hacer frente a esta que no es ya una amenaza, sino un mal cierto, lo estamos haciendo a través de la incorporación de energía eólica, en el que nuestro rendimiento de los últimos años es muy espectacular, y de energía fotovoltaica. España se ha sumado al compromiso en el marco de la Unión Europea de alcanzar en el horizonte de 2020 la reducción de un 20% de los gases contaminantes a la atmósfera y la incorporación de un 20% de energías renovables. Pero es nuestra agenda doblar la apuesta y, por tanto, afirmar el compromiso de España de propender al 30 y al 40% en 2020 en la reducción de gases contaminantes y, sobre todo, en la incorporación de energías renovables. Porque si no somos capaces de atender esta cita y de hacerlo ahora, puede que sencillamente no haya ninguna otra oportunidad antes de que sea tarde para actuar juntos, unidos y remando en el sentido que nos exige la historia. España ha dado también un ejemplo sobresaliente a la hora de empujar en la Unión Europea en favor de la toma de conciencia de una de las dimensiones más sensibles de la globalización. Es la que afecta a los flujos migratorios. ¿España apuesta por la ordenación de los flujos migratorios? Claro que sí. Y España apuesta, por tanto, por una inmigración ordenada, pero al mismo tiempo respetuosa con la radicalmente igual dignidad de todos los seres humanos, lo que quiere decir también de los extranjeros y de los inmigrantes, cualquiera que sea su situación en España. El Pacto Europeo de Inmigración y de Asilo, que ha sido firmado el año pasado durante presidencia francesa, recibe la inspiración clara del liderazgo español en la materia. Y ahí están recibidos los tres pilares de nuestra política en este ámbito. Una apuesta por la ordenación, allí donde antes había desorden, de la inmigración. Una apuesta por la lucha sin cuartel contra los tráficos ilícitos y su dimensión criminalmente relevante, político-criminalmente relevante, que es la explotación de personas. Por tanto, eso que llamamos convencionalmente las mafias, que trafican con personas, deben saber que desde España vamos a emplearnos a fondo por agotar nuestra responsabilidad en el combate político-criminal contra esta forma de criminalidad transnacional, pero al mismo tiempo y también el respeto a la dignidad de las personas, por tanto, a los derechos
de los inmigrantes y un esfuerzo sensible y continuado por su integración social. No puedo dejar de subrayar la sensibilidad que en este ámbito tiene la contigüidad física de España, frontera sur de la Unión Europea, con el continente africano. He subrayado muchas veces que no hay diferencia de renta más escalofriante entre países vecinos en el planeta Tierra que la que media entre España y su vecino en el norte del continente africano, que como todo el mundo sabe no es lo más desventajado del continente africano. Si hemos sido capaces de poner en marcha planes multimillonarios o multibillonarios de rescate a entidades financieras en peligro antes de que colapsasen o se derrumbasen ante nuestros ojos, es nuestra obligación moral invertir al menos lo mismo en un plan de rescate del continente africano. Hemos vivido demasiado tiempo de espaldas al continente africano, pero el continente africano ya no vive de espaldas a esa fortaleza de bienestar y de progreso, que es como se visiona a la Unión Europea desde nuestra frontera sur. Si nosotros no atendemos al continente africano, el continente africano de todos modos se va a ocupar de nosotros. Y es nuestro deber moral, por tanto, poner en marcha un plan de rescate en favor de África, porque África toca en nuestra puerta. No puedo subrayarlo lo bastante teniendo la conciencia escarnecida que tengo de esa desigualdad proviniendo de una comunidad autónoma que, como la Canaria, o como Andalucía, o como Ceuta y Melilla, ha vivido durante cientos de años de espaldas a la inminencia de este drama, de esta tragedia, de abandono y de postergación que resulta inaplazable como reto moral de la humanidad. Y ello nos enlaza con otro compromiso europeo en el que España, después de 20 años de adhesión a la Comunidad Europea, puede sacar pecho justamente, porque está en la frontera no del sobresaliente, sino de la matrícula de honor, que es el del compromiso con la ayuda al desarrollo. El compromiso con la ayuda. Allí donde la derecha se ha distinguido por la ayuda de compromiso, el gobierno socialista se ha distinguido por el compromiso con la ayuda. Hemos duplicado la ayuda al desarrollo en la primera legislatura bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La hemos triplicado en África, con un plan sin precedentes de presencia y de aportación constructiva a la reparación de las desdichas del continente africano. Podemos imaginar cuánto más y mejor podríamos hacer si mancomunásemos nuestros esfuerzos y en lugar de actuar de manera sincopada y fragmentaria, todos los países de la Unión Europea fuésemos capaces de ayudar a ayudar y ayudarnos los unos a los otros a hacer de más ayuda, de más eficaz ayuda en el continente africano. Pues ese es el objetivo que tenemos que alcanzar en el conjunto de la Unión Europea, poniendo en común nuestras fuerzas. Vamos a alcanzar en el futuro inmediato, en la próxima mitad de la legislatura, nuestra meta de honrar los objetivos del milenio con firma española. Debemos hacerlo por entero con firma europea. Si vamos a incrementar hasta el 0,7% nuestra ayuda al desarrollo en 2012, debemos conseguir que toda la Unión Europea cumpla ese objetivo del milenio en 2015. Por tanto, en el marco de la próxima legislatura del Parlamento Europeo. Todo ello hace que tengamos mucha conciencia de cuánto importa apostar democráticamente cuando nos llaman las urnas, de cuánto nos importa efectivamente dar señales de vida cuando las urnas nos convocan. Somos ciudadanos y del mismo modo que somos ciudadanos de nuestra villa, de nuestra comunidad autónoma y nos importa votar al alcalde, a la alcaldesa, al presidente o la presidenta de nuestra comunidad autónoma, al presidente o la presidenta del Gobierno de España, nos importa y muchísimo dar señales de vida cuando la urna europea se abre para una apuesta de ciudadanía. ¿Por qué es nuestra ciudadanía? El Parlamento Europeo no es una instancia remota ni una galaxia exterior. Somos nosotros, los europeos, los que estamos ahí representados. Y Europa somos nosotros, en nuestra dimensión de ciudadanía, que nos enriquece y nos mejora en la medida en que se multiplica. Ciudadano como soy de mi tierra canaria, soy ciudadano español, soy ciudadano europeo, exactamente lo mismo que otros 45 millones de conciudadanos en este país que tenemos una oportunidad de apostar. Y los socialistas nos vamos a emplear a fondo para explicar las mejores razones y los mejores motivos para ir a la urna el próximo 7 de junio, porque es el futuro el que nos espera.
Un futuro en el que tenemos que realzar nuestra apuesta por las energías renovables, por la reducción de gases contaminantes a la atmósfera, por el giro al verde, por la regulación, la supervisión, la responsabilidad, la transparencia, la ética de la responsabilidad en la gobernanza económica global, con la política solidaria, en modo que podamos entre todos construir la Europa que queremos y no la Europa que tememos, y que hagamos de Europa como los americanos han construido un sueño americano, un sueño que merezca ser soñado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Bueno, pues empezamos con las preguntas, no tenemos mucho tiempo. Te agradecería la mayor brevedad y concisión posible. José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, dice: Aznar critica a Europa por subsidiar el desempleo en vez de incentivar la búsqueda de empleo y pone freno a la competitividad, reclama reformas estructurales para hacer frente a la crisis económica. ¿Qué opina de estas propuestas? También hay otra pregunta desde las mesas de prensa. Dice: su adversario es el Partido Popular, pero ¿cuál de los PPs, el de Rajoy o el de Aznar? He afirmado que llama la atención la transparencia del Partido Popular en este envite electoral que mira al 7 de junio. En primer lugar, porque no está aportando soluciones frente a la crisis, salvo más de lo mismo. Y ya sabemos cuál es su programa máximo. Su programa máximo consiste en reducción del gasto público, lo que significa la pérdida de capacidad de los poderes públicos de ayudar a los que menos tienen y peor lo pasan. Significa disminuciones fiscales o reducciones fiscales a los más pudientes, a los más ricos, lo que significa una pérdida de ingresos fiscales para que el Estado pueda cumplir su tarea de reparación de desigualdades con respecto de los que sufren el crudo invierno a la intemperie. Y en tercer lugar, flexibilización, o lo que es decir lo mismo, abaratamiento del despido. Abaratamiento del despido. Por tanto, la conclusión es muy simple. Solo cabe imaginar cuánto peor estaría siendo todo si el PP hubiese ganado las elecciones del 2008 para los que peor lo están pasando. No tengo la menor duda de eso. Hay mucha gente que lo está pasando mal y su sufrimiento es el nuestro, es el mío. Me pongo en el pellejo de quien tiene dificultades para sacar adelante su proyecto de vida y sacar adelante sus cuentas familiares. Me pongo en el pellejo. Pero ¿cuánto peor estaría siendo todo si el PP hubiese ganado en 2008? Y es fácil de adivinar cuánto peor podría ponerse todo si el PP se saliese con la suya y llevase adelante, por tanto, ese programa máximo. Si me pregunta qué PP, yo creo que hay un PP. Hay un PP. Hay un PP en el que el expresidente Aznar pone negro sobre blanco ese ideario y ese programa máximo antagónico con el nuestro, y un PP que oculta su programa y sus intenciones porque no se atreve a revelar en qué consiste su ideario y su estrategia. Pero hay un PP, y diría que es muy transparente que si el PP estuviese gobernando en España, la gente que lo está pasando mal, no me cabe la menor duda, estaría sufriendo muchísimo más y pasándolo muchísimo peor. Luis Losada, de Intereconomía, le pregunta: las encuestas no le son propicias. ¿Se las cree? ¿Confía en la posibilidad de remontar? ¿Cómo? Teresa Larraz dice desde Reuters: ¿qué le parecen los sondeos que dan la victoria al PP el 7 de junio? Bueno, ante una cita con las urnas es habitual que haya una sucesión de sondeos y, por tanto, vamos a mantener el rumbo, nuestra dirección y nuestra estrategia. Pero debo decir que lo más revelador de las encuestas que hemos conocido es que el PP no crece. Por tanto, no consigue su propósito de explotar el malestar en su provecho. Y entiendo muy bien que parte del electorado socialista, que creo que además es el electorado que encarna los valores mayoritarios de la sociedad española del siglo XXI, retraiga su intención de voto. Y nuestro deber es emplearnos a fondo para explicarles que tienen razones y motivos para continuar apostando por el Partido Socialista el 7 de junio. Entiendo muy bien que parte del electorado que nos dio su confianza hace tan solo un año, que lo está pasando mal, que está temiendo por su empleo, lo está perdiendo
o a lo mejor lo ha perdido ya, muestre su malestar retrayendo su intención de voto. Pero nos vamos a emplear a fondo en una campaña movilizadora y de participación para decirle, oye, va contigo, realmente te afecta, realmente merece la pena. Realmente merece la pena ayudarnos a reenderezar el rumbo y te garantizamos que pase lo que pase, difíciles como se puedan poner las cosas y las circunstancias, el Partido Socialista y su gobierno no te van a dejar tirado. Del mismo modo que hemos liquidado con superávit cada uno de los 4 años de la legislatura anterior en tiempos de bonanza, ahora vamos a incurrir deliberadamente en déficit para proteger socialmente a los que peor lo están pasando y, por tanto, garantizar cobijo a quienes están quedando en la intemperie en crudo invierno. Vamos a intentar, por tanto, hacer una campaña de movilización marcando la diferencia entre ellos y nosotros. Íñigo Martínez, de Punto Radio, dice: hambre atrasada de Moncloa, le atribuye usted al Partido Popular en estas elecciones. El PSOE no se plantea estos comicios como una reválida para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el mismo sentido, Antonio Conte dice: si usted no gana las elecciones, ¿cómo se interpretará la derrota? ¿Como suya, de usted, de Zapatero, del Partido Socialista? Este es un trabajo de equipo y yo me siento enormemente honrado y distinguido de que mis compañeros y compañeras confíen en que puedo aportar. Pero lo que está en juego el próximo 7 de junio es la Europa que viene, la Europa de nuestro futuro, la Europa que queremos ser. Los españoles decidieron, el gobierno de España, hace tan solo un año. Llama la atención, honestamente, que el Partido Popular no aprendiese las lecciones de su derrota en 2004 y dé toda la impresión de no haber aprendido tampoco las lecciones de la derrota del 2008, que es mucho más reciente. Porque los españoles ya decidieron el gobierno de España hace tan solo un año y, por cierto, les pusieron a ellos en la oposición y al PSOE le revalidaron la confianza para gobernar España y además incrementaron esa confianza en votos y escaños. Y eso dura 4 años. Por tanto, lo que está en juego el 7 de junio es la Europa que viene. Es muy ostensible que el Partido Popular no lo ha entendido, pero eso, a mi juicio, solo puede ser leído como un mensaje de desprecio profundo por Europa, por la crisis y por la ciudadanía, que se pronunció con claridad. Es un desprecio profundo por la madurez democrática de este país, que lleva 30 años votando y más de 20 años votando al Parlamento Europeo. Hemos madurado en democracia, los ciudadanos saben lo que se juegan en cada ocasión. Ahora vamos a intentar compartir con ellos nuestras razones y motivos para estar presentes en las urnas del próximo 7 de junio. Carlos Emilio Rodríguez, del Diario de Avisos de Tenerife, dice: en el horizonte europeo próximo, ¿considera posible o deseable un acuerdo transversal de socialdemócratas y liberales progresistas para superar la crisis recibida, según su exposición, de fundamentalismo neocon? También le preguntan si la respuesta a esta grave crisis debe ser ideológica y, en ese caso, ¿por qué? ¿Por qué más inversión pública? Toda Europa está construida sobre grandes pactos y grandes consensos. Toda la construcción europea es el aprendizaje de lecciones de la historia. Y al Parlamento Europeo se va a trabajar por grandes pactos y grandes consensos. Pero creo que es el deber de cada uno ser muy consciente de cuáles son los valores que uno profesa y que uno encarna y ser coherente con los propios valores. Y yo, desde luego, voy a intentar serlo como lo he intentado ser en mi acción política. Creo que el compromiso con los valores socialdemócratas, con los valores socialistas, nos ayudará a distinguir la línea divisoria de lo que es susceptible de transacción a la hora de construir un gran consenso y aquello que requiere una afirmación clara de dónde están los límites indisponibles de la dignidad humana, dónde están los límites indisponibles de la solidaridad y la cohesión que hacen falta y la reparación de las desigualdades que hacen falta para que este bache que estamos pasando no se nos reproduzca en la primera curva del camino. Y sí que estoy convencido de que esta crisis tiene un trasfondo ideológico muy neto, muy claro. Un trasfondo ideológico clarísimo. Insisto en que esta crisis no es la crisis de los mercados. No, el mercado es un espacio de encuentro para la iniciativa y para el emprendimiento. Pero esta crisis está certificando la hipertrofia de una distorsión especulativa, de la depredación de los seres humanos y de la humanidad, que no tiene que ver con las leyes del mercado, sino con la ley del más fuerte, sin más. El desprecio por la regulación, el desprecio por los poderes públicos, el desprecio por la gobernanza y el desprecio por la responsabilidad de los propios actos es lo que nos ha conducido hasta aquí. Que es evidente que los que han provocado este desastre no están pagando este desastre ni están sufriendo la crisis. Los que han hecho beneficios multibillonarios especulando con los bienes de los demás, desde la élite del capitalismo financiero, sin escrúpulos, esa élite que se ha calificado
como codiciosa y avariciosa y a la que el presidente Obama llegó a calificar de élite granuja, esa élite ha causado un daño enorme a la humanidad, un daño enorme. Y no está respondiendo de ello porque cuando nos preguntamos dónde ha ido a parar todo ese dinero que echa de menos la gente que lo está pasando mal, pues evidentemente está en paraísos fiscales, en cuentas secretas, en bonos y en retribuciones desmedidas de los integrantes de esa élite sin contemplaciones. Por tanto, sí existe un trasfondo ideológico en todo esto, que es esa exaltación depredatoria de la ley del más fuerte y del desprecio por el débil. Y para los socialistas, la atención a los más débiles y a los que no tienen de todo, eso que llamamos el compromiso con la suerte de los demás, es un vector distintivo de nuestra identidad. Por tanto, claro que creo que hay un trasfondo ideológico en esta crisis y que esta crisis requiere una respuesta cimentada en valores, una respuesta cimentada en ideas que tengamos bien interiorizadas y en principios que seamos capaces de honrar con nuestra acción política. Sí que lo creo, que hay una diferencia entre ellos y nosotros. Y creo que nada lo pone más de manifiesto que el cambio espectacular que se ha abierto paso de la mano del voto democráticamente en los Estados Unidos, porque esa ha sido una batalla de ideas y de valores, una batalla de ideas y de valores, a todas luces. Y a mi juicio, pues, es claro que si los Estados Unidos han expresado hartazgo con respecto de la hipocresía y las recetas fallidas de quienes nos han llevado al borde del abismo, creo que este es el momento en que los europeos tenemos que hacer nuestra parte del trabajo. Nos toca a nosotros, nos toca a los europeos, nos toca en España impulsar también un cambio progresista en la construcción europea. Usted y Zapatero apuestan por el gasto y la inversión pública para combatir la crisis. Luis Losada le pregunta ¿con qué nivel de déficit se sentiría cómodo? ¿Sigue creyendo en la estabilidad presupuestaria? ¿Cómo regresar al déficit cero? ¿Y cuándo cree usted que eso será posible? Lo están haciendo. Todos los países que han tomado conciencia de la gravedad, la seriedad de esta crisis sin precedentes, con una virulencia que no habíamos conocido en 80 años. Solo que, a diferencia de lo que pasaba en el mundo de hace 80 años, ahora todos compartimos los mismos parámetros o indicadores de este malestar global, porque vivimos en un mundo globalizado. Pero los Estados Unidos están incurriendo en déficit masivo. Y el G20 ha apostado por la inversión pública ante lo que en términos económicos puede diagnosticarse como una crisis de demanda. Por tanto, sí, la inversión pública y el gasto público son cruciales para responder a este desafío. Y del mismo modo que en España hemos exhibido una excelente gestión de las cuentas públicas, la mejor de la historia de la democracia, durante estos años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora estamos en disposición de asumir déficit y de incurrir deliberadamente en déficit para reactivar la economía y para no solamente paliar los daños, sino apostar en el menor tiempo posible por la recuperación de la economía y del empleo. El presidente del Gobierno ha descrito una primera fase, no solamente evaluación de daños, sino adopción de todo un conjunto de medidas paliativas para contener los daños de la sacudida virulenta de esta crisis en el segundo semestre del 2008. Ahora llega el momento de apostar por la recuperación, por el relanzamiento de la economía y del empleo, pero con la directriz clara e irrenunciable de mejorar nuestro modelo de crecimiento, para no incidir en el más de lo mismo y no tropezar con las mismas piedras en la primera oportunidad. Por tanto, sí, España ha exhibido superávit en los últimos 4 años y ahora está incurriendo en déficit. Y ese déficit significa una flexibilización de los llamados criterios de convergencia. Y de eso se está hablando en la construcción europea, no solo España. Nuestra deuda pública se redujo espectacularmente durante la legislatura anterior, 25 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Podemos resistirlo. Estamos en disposición, por tanto, de asumir ese déficit y de conjugarlo con una deuda pública razonable para garantizar las condiciones para salir de este bache y sobre todo mantener nuestro compromiso con la protección social, en modo que la gente que lo está pasando peor sepa que puede confiar en su gobierno y en los poderes públicos. Yo solo quiero imaginar cómo podrían estar siendo las cosas si la respuesta del Gobierno de España fuese cerrar el grifo de la inversión pública, porque todas las medidas que está poniendo en marcha, encartadas en el Plan Nacional de Reformas, la estrategia que asume el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero son medidas de reestimulación de la economía y del empleo con claro apoyo de la inversión pública. El FEILE, el Plan de Inversión Local, la inversión pública directa, las infraestructuras, el I+D+I, el Plan Renove Turístico, la ayuda a la automoción, todo eso requiere inyección de recursos públicos y es la única forma de salir de este bache. Por lo tanto, sí, la asumimos enteramente. Y además, no solamente es lo necesario, sino que es lo éticamente
adecuado a una crisis de estas características, no dejar abandonada a la gente que lo está pasando mal. Pues quieren hablar con usted o que usted hable de los debates. Le preguntan si ve a usted a Mayor Oreja con ganas de debatir con usted en público o lo ve renuente. Pablo Montesinos, de Libertad Digital, dice: ¿en qué punto están las negociaciones de los debates de televisión con Mayor Oreja? Ya hay fechas. Por cierto, nosotros en Nueva Economía Forum hace semanas, usted aceptó desde el primer momento y estamos pendientes de la contestación de Mayor Oreja, pues planteó un debate con ustedes y nos encantaría. Ya conocen que los socialistas asumimos que el debate, la confrontación en vivo y en directo de las propias posiciones es buena para la democracia porque además satisface un derecho de ciudadanía. El Partido Popular ha rehuido los debates confiándose mucho en las estrategias de la propaganda, pero creo que ha asumido su error y le hemos escuchado asumir ese error. Y por tanto es previsible que haya debates en esta campaña electoral como los hubo en la última campaña por el Gobierno de España. Y yo, por tanto, doy la bienvenida al mayor número de debates, no solamente entre los números uno, sino con carácter general en muchos ámbitos sectoriales, entre otros integrantes de la lista, porque todo eso seguro que animará la participación, ilustrará el criterio de la opinión pública y de la ciudadanía, que es la que decide cuando las urnas toman la palabra. La ciudadanía tiene la palabra y yo voy a intentar estimular el debate en la mejor medida de lo posible. En fin, he dicho en distintas ocasiones, lo reitero ahora, que la persona de Jaime Mayor Oreja solo me merece respeto y consideración. Pero aquí hay dos opciones políticas confrontadas, con dos proyectos políticos bien distintos, nítidamente diferenciados. Y todo lo que podamos contribuir a que la ciudadanía perciba con claridad cuáles son las diferencias entre ellos y nosotros y cuáles son las opciones en las que se concreta esta toma de posición que distingue al Partido Socialista del Partido Popular en la Europa que viene, a mi juicio será muy estimulante para la participación. Y la participación es un objetivo del Partido Socialista en estas elecciones. Le preguntan si apoyará el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista que Durão Barroso siga siendo presidente de la Comisión Europea. Esa es una decisión que corresponde adoptar al Consejo Europeo, pero que debe ser validada por el Parlamento Europeo. Y la decisión no está tomada. Hay un proceso electoral en ciernes, un proceso electoral ante nuestros ojos y, por tanto, vamos a dejar que los ciudadanos tomen la palabra, veamos cuál es la correlación de fuerzas que se desprende de la votación ciudadana que va a tener lugar entre los días 4 y 7 de junio y a la vista de esa correlación de fuerzas es seguro que tanto el Parlamento Europeo como los integrantes del Consejo y en representación de España, su presidente, que es el que participa en el Consejo Europeo, fijarán posición. Todos sabemos que el presidente del Gobierno ha manifestado su mejor concepto del actual presidente de la Comisión, pero el proceso está abierto y es un proceso en el que participa por un lado el Consejo Europeo y por otro lado el Parlamento. Lo que me importa subrayar es el carácter decisorio del Parlamento a la hora de legitimar la composición de la Comisión, controlar la Comisión y orientar su rendimiento político en el curso de la próxima legislatura. Y es ahí donde tenemos que emplearnos a fondo. Creo que ya en la anterior edición el Parlamento Europeo dio prueba de su criterio cuando fue capaz de frenar una propuesta de nombramiento de comisario manifiestamente inidóneo. Hay un momento en el que el Parlamento Europeo fue capaz de frenar una propuesta procedente de la presidencia de la Comisión para integrar la Comisión. Por tanto, creo que estamos en la buena dirección para afirmar peso político y capacidad política en la orientación del trabajo de la Comisión, pero la propuesta de la presidencia de la Comisión corresponde al Consejo Europeo y los líderes europeos, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos inmediatamente después de la cita con las urnas, tomarán las decisiones oportunas. Dentro de unos días, el ministro de Estado turco vendrá a Madrid para entrevistarse con López Garrido para intentar incluir el tema de la incorporación de Turquía en la agenda de la presidencia europea por parte de España.
Senón Borelli, de la agencia Anatolia, dice: ¿cómo puede convencer España a Alemania y a Francia para que apoyen a Turquía en su entrada en la Unión Europea? Este es un debate que dura años. Desde el punto de vista español y del Gobierno de España, la incorporación de Turquía es un objetivo estratégico. Ensancha Europa, la engrandece, la profundiza, es un objetivo estratégico. Y es claro que el proceso de ratificación de una nueva adhesión requiere los concursos de los Estados miembros. Francia modificó en un momento dado, con presidencia de Jacques Chirac, su constitución para hacer obligatorio un referéndum en relación con cualquier nueva adhesión. Después Sarkozy ha revisado esta posición, lo que facilita la incorporación de Turquía cuando llegue el momento. Somos conscientes de las dificultades, somos conscientes de las distancias que median entre sus parámetros y sus magnitudes en muchos ámbitos con respecto de los restantes miembros de la Unión Europea. Pero España hace tiempo que afirmó que es una prioridad estratégica favorecerla y, por tanto, dentro de lo que es la diplomacia habitual y la política con la que se construye Europa, España está ejerciendo ese liderazgo propositivo de preconizar la bondad del objetivo estratégico de la incorporación de Turquía. Volvemos al empleo y luego finalizaremos, si a usted le parece bien, con un paquete de preguntas sobre Canarias. ¿Qué puede hacer Europa para crear empleo?, le preguntan. Y Miguel Millana, de Confesal, dice: ¿contempla en su ideario impulsar la participación de los trabajadores en las empresas, similar a las sociedades laborales en España? Este último punto, por favor. Si contempla en su programa el impulso de la participación de los trabajadores en las empresas, en la gestión de las empresas. Me imagino que se refieren a la participación en los consejos de administración. En primer lugar, la generación de empleo es la prioridad absoluta en un momento de destrucción masiva de empleo, millones de parados en toda la Unión Europea. Y en España la circunstancia está en la mente de todos y, por tanto, el objetivo es prioridad número uno. Significa que toda la Unión Europea tiene que estar fijando en el punto de mira la generación de empleo con todas las herramientas a su alcance. Es claro que la estrategia de Lisboa continúa en vigor, puesta en marcha en 2008, está siendo repensada, pero lo que está claro es que la combinación de innovación y productividad y competitividad tiene que ser mucho más relevante que la competición a la baja en las condiciones de los trabajadores a la hora de generar empleo. No vamos a generar empleo deteriorando las condiciones de los trabajadores. No vamos a generar empleo ni más empleo simplemente reduciendo los costes laborales unitarios de las empresas, sino siendo capaces de poner en marcha un modelo de crecimiento confiable y seguro que sea respetuoso con el medio ambiente y sostenible, pero sobre todo que haga honor a ese modelo social europeo al que no podemos renunciar. Toda, por tanto, la estrategia de la Unión Europea está dirigida a través de la inversión pública sostenida, a través del gasto público, a través de la política fiscal, de los estímulos fiscales, contribuir a la generación directa de empleo desde los poderes públicos y generación de confianza en los emprendedores, en los empresarios, en los actores privados de la economía de mercado, para ser capaces de reemprender la senda de la recuperación del empleo a la mayor brevedad y hacerlo de forma sostenida. Ha sido un hecho durante los últimos años que en tiempo de bonanza España genera más empleo que ninguna otra economía de nuestro entorno y en tiempos de recesión los destruye con mayor velocidad y virulencia. Es un hecho. Y por tanto creo que este es el momento impostergable, el momento inaplazable en el que tenemos que reinventar nuestro patrón de crecimiento para conseguir sortear esto que se ha considerado a tantos efectos una diferencialidad española, pero desde luego no podemos hacerlo sin una coordenada europea. No podemos hacerlo sin una acción coordinada europea. Por tanto, todo tiene que pasar por la concertación, la coordinación y la supervisión europea, celebrando de forma muy especial que España esté en ese Consejo de Estabilidad Financiera que va a redefinir la arquitectura económica global desde el G20. En cuanto a la participación de los trabajadores en las empresas, está en la Constitución la cláusula que mandata a los poderes públicos promoverla, pero no es ni una singularidad, ni una condición española, ni un objetivo específico del Partido Socialista, sí nuestro compromiso con los derechos de los trabajadores.
sí nuestro compromiso con los derechos de los trabajadores. Todo el mundo sabe que el Gobierno y su presidente se han comprometido a que todas las medidas que afecten a las relaciones industriales y laborales, a la concertación social, deben venir apadrinadas a través del diálogo por el acuerdo social. A través del diálogo por el acuerdo social. Y el Gobierno está trabajando denodadamente por conseguir la implicación positiva, tanto de empresarios como de sindicatos, en la adopción de cada una de las medidas que tengan que ver con la participación de los trabajadores en las relaciones laborales y en las relaciones industriales. Pues no hay tiempo para mucho más. Lamento no haberle podido transmitir otras preguntas, pero hemos hecho un paquete de cartas canarias. Mire usted. Íñigo Alfonso, de Radio Nacional de España, le pregunta: ¿descarta volver a presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno canario? Federico Echanove, de la Agencia Canaria de Noticias, le pregunta si va a seguir siendo secretario general de los socialistas canarios tras el 7 de junio. Le pregunta si quiso serlo usted alguna vez o su breve paso por la política canaria fue una mera imposición del presidente Zapatero. Y también dice Federico que el alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, se ha opuesto a esa acumulación de cargos en su persona. Dice que quiere dirigir el partido usted desde su móvil. ¿Y por qué no es ya presidente de los socialistas canarios Saavedra? Y finalmente, Carlos Emilio Rodríguez dice: ¿se percibe en el actual Gobierno de Canarias un proyecto modernizador europeo o el archipiélago corre el riesgo de quedar fuera de los grandes valores del proyecto europeo de progreso y libertades en el ámbito de los objetivos del milenio? Todo esto. Seguramente esta última pregunta es la que me interesa más. Estoy seguro de que todos comprenderán que no he venido aquí a hablar de política canaria, ni mucho menos de mí. No he venido aquí a hablar de mí. Por tanto, no he venido aquí a revelar ningún proyecto de futuro, porque entiendo la política como actividad de servicio. He estado siempre a disposición de mis compañeros y compañeras y nunca he dado un codazo por asumir una responsabilidad que no me haya sido confiada a propuesta de compañeros y compañeras. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. El trabajo en política no es fácil. Y creo que nuestro deber es dar lo mejor de nosotros mismos y hacerlo lo mejor que podemos. Lo he intentado hacer en mis responsabilidades, las que me han confiado mis compañeros y compañeras democráticamente, en una gran organización democrática, con vocación de gobierno en todas partes, por tanto también en Canarias, y ahí están los resultados. Estoy a disposición de mis compañeros y compañeras, pero ahora tengo un objetivo. Estoy seguro de que todos lo entienden. Mi objetivo es el 7 de junio. Mi objetivo es que el Partido Socialista salga vencedor, porque estoy convencido de que merece la pena, convencido de que es mucho siempre lo que está en juego cuando las urnas nos llaman y que merece la pena apostar democráticamente y compartir tus razones y motivos con la gente, llegando al corazón de la gente. Creo que ese es el trabajo que voy a hacer en toda España y, por supuesto, también en mi tierra y en Canarias. Creo que todo el mundo puede entender que la vocación europea sea una vocación a flor de piel, muy interiorizada también, porque es seguramente la comunidad autónoma española en la que de forma más contundente se ha percibido la bondad de la idea de Europa y la realización del sueño de Europa, en la mejora de nuestras vidas. En Canarias hay un antes y un después de la incorporación a la Unión Europea, y quizá el aspecto que me importa subrayar de esto es el que tiene una dimensión moral más impactante, la que mejora nuestra ciudadanía y nuestra relación con el mundo cuando nos hace ciudadanos de un gran proyecto de convivencia, un gran orden de convivencia fundado en valores como es la Unión Europea, porque los canarios somos europeos. A mí a menudo me dicen: ¿te vas a Europa? Estoy en Europa. Cuando estoy en Gran Canaria estoy en Europa. Es Unión Europea. No me voy a ninguna parte, del mismo modo que he refutado siempre que alguien me diga que me voy a Madrid porque soy diputado en el Congreso. En la medida en que el Congreso nos representa como ciudadanos españoles, el Parlamento Europeo nos representa como ciudadanos europeos y, por tanto, uno no se va a ninguna parte, simplemente se multiplica, se potencia, se mejora, conviviendo con varias identidades que nos mejoran en todos los ámbitos. Y por eso me puedo permitir ironizar con respecto de los que mucho me han denostado por
eso que acaba de referir como dirigir el partido por el móvil, ejerciendo un mandato representativo en el Congreso de los Diputados en el Parlamento Europeo, porque he conocido en las últimas horas que la presidenta de Coalición Canaria se presenta a las elecciones europeas. La presidenta de Coalición Canaria, habrá que preguntarle si pretende dirigir su formación, lo que quiera que sea, con el móvil. Habrá que preguntarle si es ella la que pretende dirigir su formación con el móvil, porque yo creo que somos canarios, somos españoles, somos europeos, y tenemos que saber lo que está en juego en cada ocasión en que decidimos sobre nuestro futuro democráticamente. Yo creo que en Canarias se percibe con claridad lo que está en juego, porque ser europeos nos ha mejorado muchísimo, y ahora es el momento en que podemos aportar muchísimo. Yo insisto mucho en que Canarias puede aportar muchísimo. En Europa, las regiones ultraperiféricas no son un problema ni una desventaja, son una fuente de oportunidad. Y Canarias, tan vecina al continente africano, tiene la mejor perspectiva para visionar hasta qué punto cuenta contribuir y ayudar cuando vivimos en un mundo espantosamente desigual, espantosamente injusto. Canarias tiene una proximidad muy física a las injusticias más sangrantes del planeta. Y por eso en Canarias, donde hay mucho bienestar, donde ha habido mucho crecimiento de riqueza y donde, sin embargo, hay desigualdades, hay sin duda un trabajo político por hacer para que las políticas públicas sean reparadoras y sean un vector de equidad, pero desde Canarias se puede hacer muchísimo para mejorar el mundo, en particular con el continente africano. Canarias puede ser un nodo logístico enormemente eficiente para comunicar la Unión Europea, el continente americano, en especial América Latina, y el continente africano. Canarias puede contribuir muchísimo a la esperanza del continente africano. Muchas gracias. Pues va a finalizar en nombre de los patrocinadores don Jacinto Capestany. Muchas gracias, señor López Aguilar, por atender a esta invitación del Fórum Europa, y en nombre de los patrocinadores se lo agradezco. Solo comentar, hoy ha salido una encuesta en la que el 53% de nuestros compatriotas piensan que hubiéramos capeado mejor esta crisis con la peseta que con el euro. Yo creo que esto demuestra claramente para los profundos europeístas, como usted y yo, que esta campaña es muy importante para los que pensamos que Europa es parte de la solución y no del problema, así que mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.